Entonces habíamos hablado sobre este modelo, en el cual aparecen todas las solicitaciones. Y no avanza. Ahí sí. Y sin pérdida de generalidad, habíamos conversado que este era un modelo con el cual podíamos trabajar para determinar lo que es, llegó otro colega, para determinar lo que es cómo se comporta este elemento. Entonces, si hacemos la descripción de este sistema, tenemos la viga, tenemos las cargas del suelo, ¿cierto? Porque nosotros sacamos el suelo y lo que deja, y tenemos que reemplazar el suelo por nuestras flechitas que reflejan los resortes de los cuales habíamos conversado. Entonces, para la descripción ocupamos la constante de balasto, el ancho de la viga, un diferencial de largo L y una carga distribuida. Entonces, aquí tengo que volver a salir acá. Esto no está funcionando. Ahí sí. Entonces, tenemos el modelo, el ancho B, importante. ¿Ya? El ancho B contribuye a lo que es la definición de si la viga va a ser definida como flexible o no. Tenemos que describir el tema de los resortes. Ahora, ahí que habíamos conversado, que es importante que tengamos claridad entre en lo que respecta a la diferencia de K con K', ¿cierto? La relación que existe entre los dos está dado por el ancho del sistema con el cual estamos trabajando. Entonces, esa era la relación. K' va a ser igual a la constante de balasto por el ancho. Ustedes van a tener el equilibrio de fuerza, ¿ya? El equilibrio de fuerza está dado por los cortes que aparecen en esta viga, ¿sí? El efecto del suelo, representado a través de los resortitos con los cuales estamos modelando la interacción que existe entre el suelo y la fundación, y la carga distribuida. En base a esta ecuación, ¿ya? Mi sugerencia, haga un buen análisis de esto, ¿ya? Desde una perspectiva de análisis de fuerza, cómo determinar la ecuación, cuál es la ecuación a la que usted llega, cómo relaciona los momentos y todas las variables en este sistema. ¿Ya? Y ojalá llegue a expresiones bien definidas. Entonces, aquí está el equilibrio de fuerzas. Si usted desarrolla lo anterior, llega a esto, ¿sí? Donde W es la deflexión. W es la deflexión que refleja también, es la deflexión de la viga, pero que refleja también la deflexión de los resortitos, ¿no? Y utilizamos la relación que existe entre el corte y el momento, que es súper directa. Directa en el contexto que nosotros ya la entendemos de cuando hicimos el curso de mecánica de suelo sólido. Usted tiene esa expresión entonces para el corte y tiene esa expresión para la ecuación diferencial de lo que es el equilibrio de fuerza sobre esa vía. Por lo tanto, usted puede, ¿cierto? Utilizando esas dos, usted lo que obtiene es esta ecuación diferencial que relaciona el momento, el K', la deflexión y la carga distribuida. Si esto se lleva a un desarrollo más profundo, requiere el que utilicemos la relación que existe entre el módulo de deformación, el módulo de inercia, el momento de inercia, la deflexión y el momento, que es eso que está ahí, ¿no? Esa ecuación, nosotros también conocemos esa ecuación de mecánica de sólidos.
Si usted desarrolla eso, llega a una ecuación de cuarto orden, una ecuación diferencial de cuarto orden. En las ecuaciones diferenciales siempre lo primero que se resuelve es la homogénea, por lo tanto eso implica sacar el Q'. ¿Ya? Y eso se hace a través de cambio de variable, ¿sí? Y usted llega a esa expresión. ¿Ya? Ahora, esto lo puede resolver de la manera en que habíamos conversado, a través de un cambio de variable. Y queda bastante bien. Ahora, la expresión general, independiente de las cargas que puedan haber, es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? Esto, al ser una ecuación diferencial y ser una ecuación de cuarto orden, que es similar a una ecuación de orden 2, similar en el contexto de la manera de resolución, usted puede asumir una solución. Esa solución usted la asume teniendo una forma, ¿sí? Que en este caso está dado por dos constantes y una exponencial. Entonces, si usted reemplaza, usted obtiene esa expresión, ¿cierto? Usted al reemplazar el W y hacer la derivada de orden 4, ¿ya? Usted llega a esa expresión que está ahí. Al hacer esto, usted obtiene 4 posibles soluciones para el valor de D, que son complejas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en ecuaciones diferenciales? Que tomábamos estas soluciones, todas las soluciones, las positivas, las negativas, las reales, las complejas, y reemplazamos. Para eso, en este caso, esto puede ser hecho después o puede ser hecho ahora, ¿ya? Pero se hace esa definición simplemente para simplificar notaciones. Y usted tiene el lambda a la cuarta. Y el lambda a la cuarta es el K' partido por 4EI, ¿ya? Que es K por B partido por 4EI. En este contexto, en este parámetro, no lo tenemos anotado, pero téngalo en consideración, que en este parámetro lo que existe es una dependencia de ambos elementos. Fíjese, ahí está el K, que es la constante de balasto, que representa el suelo. Y en B, ¿cierto? O en el momento de inercia o en el módulo, está involucrado lo que es la estructura. Al valor de lambda es el característico del sistema. Y ese valor, lambda, tiene unidades de 1 partido por largo. Sea ese largo en metros, centímetros, lo que sea. Lo importante es que es unidades de 1 partido por largo. Por lo tanto, el largo característico va a ser 1 dividido en lambda. ¿Y por qué esto es importante? Porque el valor de lambda es un parámetro ingenieril que conecta a los dos elementos importantes en este análisis, que son el suelo por una parte y la fundación por el otro. Y lo que nos empieza a transmitir es que utilizando este parámetro podemos empezar a obtener recursos para tomar decisiones respecto a la naturaleza de nuestra zapata. Este valor por sí solo no les dice mucho, pero empieza a mostrar, ¿cierto? Empieza a mostrar elementos que nos van a permitir decidir prontamente. ¿Y cómo vamos a hacer eso?
Si nosotros reemplazamos, utilizando esas expresiones, nuestra ecuación queda con esa solución general. Esa solución general que se obtiene ahí es tomando cada una de las soluciones y superponiéndolas, ¿cierto? Así es como se trabajan las ecuaciones diferenciales. Dado además que estamos en el mundo de la elasticidad, en el mundo de la elasticidad siempre la superposición va a ser un aliado que vamos a poder ocupar con propiedad. Por lo tanto, tenemos esas 4 soluciones, las tenemos superpuestas y ahora lo que tenemos que empezar a buscar es una solución general. Para eso, obviamente, vamos a hacer todos los esfuerzos que nos permitan reagrupar y simplificar estas soluciones a su mínima expresión. Entonces, obtenemos esa ecuación que está ahí, perdón, ¿no? Esa ecuación que está ahí. Y vamos a utilizar una identidad que nosotros también conocemos. Esta es la identidad de Euler, ¿puede ser? No me acuerdo. Alguien me confirme ahí en el chat o por parlante que efectivamente es la de Euler. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Ya, buenísimo. Entonces, usted tiene esta identidad. Entonces, si usted utiliza esa identidad y reagrupa todos los términos, diera la impresión de que estamos llegando a una expresión más complicada, pero la verdad es que no. ¿Ya? La verdad es que no. Lo que estamos haciendo es empezar a buscarle un sentido físico a esto. Cuando usted tiene el exponencial, al menos en el contexto de la ingeniería civil, el exponencial, por supuesto, que nos entrega información o nos transmite un concepto físico, pero al menos no creo que supere al sentido físico que empiezan a entregar las identidades trigonométricas o las expresiones trigonométricas. Entonces, si usted desarrolla eso, ¿sí?, usted llega a la primera ecuación que ve en la primera línea, que es una ecuación grande y por eso está en chiquitito. Pero cuando usted reagrupa, usted encuentra eso A1 a 4, A1 menos A4, A2 más A3, A3 menos A2. Y eso en el fondo, una suma de constantes es una constante, una resta de constantes es una constante. Por lo tanto, esto lo redefinimos, esa agrupación de constantes que hay ahí se redefinen como C1, C2, C3 y C4. Y lo que obtenemos es un exponencial factor de una expresión trigonométrica que nos entrega un sentido físico más concreto. ¿Ya? Ahora bien, fíjense que acá tenemos condiciones de borde. No estamos hablando de condiciones temporales. Solamente tenemos condiciones de borde. Que la carga está puesta acá. Que nuestra viga parte acá. Que nuestra viga termina allá. Que hay una carga aplicada en tal punto. Entonces, ¿qué es lo importante? Si uno conoce eso y además toma supuestos ingenieriles, puede empezar a sacarse constantes. Entonces, en ese contexto, vamos a aplicar condiciones de borde para ver qué es lo que pasa con estas constantes. Cuando hablamos de condiciones de borde, las condiciones de borde pueden ser muchas, no solamente de que la carga esté ahí, de que la carga esté acá, de que esto termina acá, de que esto termina allá. La simetría también es una condición de borde. ¿Qué es la simetría? La simetría es que si yo tengo un punto de simetría, que está dado por esta varita, que está acá, si yo tengo simetría, este punto acá tiene que ser igual a este punto acá. Si esta simetría yo la asumo que es, si yo asumo que esto es mi valor 0, esto implica que hacia el lado positivo mi función toma un valor y hacia el lado negativo mi función toma otro valor.
Por lo tanto, cuando buscamos condiciones de borde, no es solamente desde una perspectiva física, sino que también es desde una perspectiva de condición de distribución de carga. ¿Ya? Ustedes las pueden aplicar como gusten, pero tienen que estar. ¿Ya? Usted no necesariamente tiene que usar simetría. Usted puede decir, bueno, en este punto la carga está aplicada acá, la carga está aplicada acá. Pero otra manera de presentarlo es decir, ok, a partir del punto cero la simetría se define de esta manera. Y dependiendo del problema, usted puede simplificar ciertos cálculos. ¿Cuál va a ser nuestra primera condición de borde? Esta condición de borde dice de que la deflexión va a ser nula en el infinito. Eso quiere decir de que a distancias muy grandes de nuestra zapata no se va a mover. ¿Ya? Vamos a asumir de que esa deflexión es nula. Cuando hacemos eso, esto se va a cero. ¿Ya? Y por lo tanto, nuestra primera conclusión es que la constante C1 y la constante C2 van a ser nulas. Cuando nosotros trabajamos esa expresión, esas condiciones, esa primera condición, nosotros obtenemos ese valor para la deflexión. ¿Ya? No valor, esa expresión. Entonces, si nosotros tenemos esa expresión de lambda que está ahí, ¿cierto? Y ya sabemos de que el lambda algo nos empieza a decir. Nuestra expresión se ha simplificado significativamente más y resalta el efecto de lambda. Resalta el efecto de un parámetro que está condicionado por las condiciones del suelo y por la condición de la estructura. ¿Sí? No solamente condición, también geometría. El E es una condición de la estructura, por decirle algo, es una propiedad. No sé si condición es la mejor palabra, hablemos de propiedad. ¿Sí? Entonces, ese problema queda ahí definido con una condición de borde que en general es válida para todos los sistemas. ¿Ya? Y es que la deflexión al infinito la vamos a asumir que es nula. Ahora, las restantes condiciones de borde dependen de las especificaciones que se encuentren para cada problema particular que se resuelva. Tengo que completar ahí eso. ¿Ya? Ahora bien, aquí viene un punto importante, porque nosotros ya tenemos una expresión para la deflexión. Entonces, ahora lo que tenemos que empezar es a buscarle sentido físico a esto. Y aquí simplemente se presenta esta relación, que es muy importante, porque este parámetro, el lambda L, ¿ya? Si usted se acuerda, lambda es 1 partido por L. Cuando usted quiere tomar decisiones ingenieriles en base a un factor, en general ese factor va a estar dado por una comparación. Esa comparación, en general, tiene que hacerse entre variables, o lo ideal es que se haga entre variables que tienen las mismas dimensiones físicas. Por lo tanto, si yo tengo que mi lambda es 1 partido por L, lo natural es que yo lo compare con el largo de mi fundación. El largo de mi fundación no necesariamente tiene que ser el largo de la fundación completa. A veces mi fundación, en el contexto de una viga flexible, puede estar dado simplemente por la existencia entre dos columnas. Entonces, ahí es donde viene esta comparación. Y esta comparación se le llama la rigidez relativa de la viga. Y la vamos a denominar como lambda L, que es el largo de la zapata. ¿Ya? Y ahí dice, es la distancia entre las columnas. ¿Ya?
Es súper importante eso, distancia entre las columnas. Porque si usted tiene una zapata, ¿ya? Suponga que usted tiene Suponga que usted tiene un muro de contención. Y ese muro de contención, idealmente, aun cuando no se hace así, ¿ya? Pero suponga que tiene forma de L. Y la parte de la L, la parte de abajo, ¿cierto? En la base, es larga. Eso eventualmente podría ser una viga medio elástico. ¿Ya? Entonces, es este parámetro, lambda por L, el importante. El lambda, por supuesto que es importante, pero es el lambda por L el que le va a dar la capacidad de decidir. El lambda por L básicamente es una razón, pero que ahora, en este caso, queda como multiplicación, y es por el efecto de que el lambda es 1 partido por largo, ¿no? Por eso es que queda como una multiplicación, pero en el fondo es una razón. Entonces, lambda por L con L, el largo entre las columnas. Y es ese parámetro, lambda por L, en base al cual nosotros vamos a definir si una zapata es flexible. Eso quiere decir que presenta deformaciones puntuales, independientes, en la medida que usted avanza a lo largo de la zapata, o bien es rígida, lo que implica que se comporta como un dado y que usted la puede diseñar con las ecuaciones de Navier. ¿Ya? El punto es que necesitamos puntos críticos para tomar esa decisión. Y en ese contexto aparecen estas como condiciones de diseño. Lambda por L menor a 1,75, usted va a diseñar la zapata como rígida. Si el lambda por L es mayor a 1,75, diseño de zapata flexible. Con L siendo la distancia entre las columnas, valga la redundancia. ¿Ya? Aplicaciones. Veamos cuáles son las aplicaciones de esto. Tomemos una carga flexible, perdón, una carga puntual, ¿ya? Sobre una viga flexible. Sin pérdida de generalidad, en este caso, la estamos poniendo al medio. ¿Y por qué la ponemos al medio? Estamos pensando en qué es lo que pasa. Aquí lo podemos dibujar. Aquí estamos pensando en qué es lo que pasa en particular cuando tenemos una situación así. Que llegue una columna a nuestra fundación y que esto sea flexible. Llegó Valentina. Entonces, esto llega la carga ahí. Llega la carga ahí y yo quiero entender cómo esto se deflecta solamente por el efecto de esa columna. No estoy pensando en la interacción. No estoy pensando en la interacción sobre otra columna, sino que me estoy fijando simplemente en qué es lo que pasa en ese espacio donde llega la carga y esto eventualmente se me distribuye hacia los lados. Entonces, analicemos este problema. No es un problema, es un desafío, una oportunidad de aprendizaje. ¿Ya? Desde una perspectiva estructural, a mí lo que me interesa es el giro, el momento y el corte. Entonces, la primera condición, y aquí retomamos lo que habíamos conversado, no sé, un par de minutos atrás. Bueno, más de un par de minutos, pero lo que habíamos conversado hace un ratito, que es el tema de la simetría. Nosotros podemos trabajar mirando hacia allá y podemos trabajar mirando hacia acá, pero si aplicamos simetría, simplificamos el problema inmediatamente. Condición de simetría.
Si yo miro hacia allá o si yo miro hacia acá, veo exactamente lo mismo. Eso es lo que refleja esa ecuación. ¿Sí? Cuando yo tengo esa condición, pongamos una condición de simetría. Ponemos un eje ahí. Eso es simetría. Estamos ahí, en este punto, ¿cierto? La derivada es 0. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos esa condición, lo que se obtiene es eso que está ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de acá? Lo importante de acá es que al aplicar esta condición, reemplazarla en 0 e imponer que esto es 0, nos entrega que las constantes que nos estaban quedando se reducen a 1. Por lo tanto, bajo esta condición, esta constante sale hacia afuera. ¿Sí? Por lo tanto, el W nos queda aún más simplificado de lo que ya lo teníamos. Por lo tanto, ahora un problema cuando tenemos una carga puntual queda definido simplemente por el lambda y por el C. ¿Sí? Por supuesto, por el E menos lambda X, por el coseno de lambda X, por el seno de lambda X. ¿Sí? Pero en términos de cuáles son las variables que hacen cambiar todo esto, ¿sí? Vamos a tener lambda, C y X. ¿Sí? Si ustedes se fijan bien en esta ecuación, ¿ya? Y aquí estoy poniéndolo en la situación de recordar el curso de física contemporánea. ¿Física contemporánea era donde estudiábamos relatividad? Sí, pues ese, el de ondas. ¿Ya? ¿Cómo se llama ahora ese curso? Me parece que tiene otro nombre. ¿Alguien, alguien que me ayude? ¿Cuál es el nombre de ese curso ahora? ¿Cuál curso, profe? No escuché. El de física contemporánea y ondas, ese es donde se estudia relatividad, física cuántica. ¿Cómo se llama ese curso? No sé, pero no sé si está en plan común. Ah, Puede ya no ser se intro pasa a en la plan física. común. Ah, ok, ya. O sea, en intro a la física vemos un poco de relatividad, pero un Ya, poco no. ya. Pero las ecuaciones de Lorentz y todo eso ya no lo están viendo en plan común. Ya, Al menos a mí no me tocó. ya. Entonces, acá, fíjese que acá usted tiene una ecuación, ¿no? Esa ecuación tiene valores súper acotados. El coseno y el seno están acotados, ¿no? Por lo tanto, esa es una ecuación. ¿Qué rol cumple esa función? Esa función que está ahí lo que hace es acotar. ¿Acotar a quién? A la exponencial. ¿Ya? Entonces, si ustedes grafican esto, lo cual se lo sugiero, ustedes lo que van a ver es que estas son funciones que se van acotando. ¿A qué me refiero que se van acotando? Que en la medida que van avanzando, se pueden ir amortiguando, por así decirlo. ¿Ya? Pueden irse reduciendo los valores que va tomando. Todo depende de dónde esté. Todo depende de los valores del coseno de lambda x y del seno de lambda x. ¿Ya? Segunda condición de borde. Aquí usted está haciendo el uso de la simetría, pero desde otra perspectiva. Usted ahora lo que está haciendo es decir, ok, ahora voy a hacer equilibrio de fuerzas, por así decirlo, ¿no?
Porque fíjese en lo que está haciendo ahí. Ahí hay una carga P aplicada. ¿Sí? Y eso lo está igualando a una integral que está ahí. ¿Y por qué? Fíjese que si nosotros podemos ir para atrás. Si nosotros vamos a la deformada que se está viendo ahí, y nosotros reconocemos además o agregamos el hecho de que esta es una viga soportada por un medio elástico, que en este caso está dado por el suelo, representado a través de resortes elásticos. Usted lo que tiene es un resorte ahí, tiene otro resorte ahí, tiene otro resorte ahí, tiene otro resorte ahí, tiene otro resorte ahí, otro resorte ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí. Entonces lo que le está diciendo esa ecuación es que si usted integra todas las deformadas de todos los resortitos que aparecen, ¿cierto? Usted debería, dado que existe un equilibrio, usted debería igualar ese P con todas esas cargas que están dadas por los resortes. Ahora, ¿por qué lo multiplica por 2? Simplemente porque la integración en este caso está yendo, aquí lo vamos a poner en rojo, en rojito. Porque aquí la integración usted la está haciendo entre 0 e infinito, no está yendo entre menos infinito e infinito, está yendo entre 0 e infinito. Por lo tanto, dadas las condiciones de simetría de nuestro problema, usted lo que hace es multiplicarlo por 2. ¿Ya? ¿A qué nos lleva esto? A encontrar el valor de C. El valor de C, fíjese que depende de lambda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que les estaba contando. Esta es una función acotada. ¿Ya? Esta es una función acotada. ¿Podría ser cíclica? Sí, por supuesto, pero en el contexto que estamos presentando, en el contexto que estamos viendo, esto está acotado de manera, por así decirlo, monótona. No es que se vaya así, ¿no? O no es que haga así, 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 y después se vaya atenuando. Esto simplemente lo que hace es que usted pone la carga y esto hace ahí, ¿no? Y ahí usted lo ve, esta tiene una oscilación. Tiene una oscilación que se ve de manera apreciable al ojo. ¿Ya? Entonces, aquí usted lo que está describiendo es la deflexión. ¿Ya? Y la deflexión está dado por esa ecuación que está ahí, que depende de la característica del sistema, que era el valor de lambda. Fíjese que no aparece el L. ¿Por qué? Porque no es necesario el L, porque esta es una variación espacial completa. Llegó Diana. ¿Sí? No logro pasar. ¿Dónde está la flechita? Ahí está. Ya. Entonces, llegó don Cristian. Entonces, usted lo que tiene es eso. Y ahora, simplemente para simplificar notaciones, lo que vamos a hacer es que vamos a definir esos valores. ¿Ya? Vamos a definir un A, pero es un A, no es una constante, es una variable. ¿Ya? Ese A lambda X es una función. ¿Ya? Ahí deberíamos cambiarle, porque son coeficientes función. Es un coeficiente funcional. Y el A lambda X lo vamos a definir de esa manera. Igual a E a la menos lambda X por coseno lambda X por seno lambda X. El B lambda X, E a la menos lambda X por seno lambda X. El C lambda X con esa expresión y el D lambda X
con esa expresión que se lee acá. ¿Y por qué son importantes esto? Porque nosotros hablábamos de la deflexión, del giro, del momento, del corte. Hablábamos de varios parámetros, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Nos interesa la deflexión, el giro, el momento y el corte. Entonces, si nos fijamos en la deflexión tiene esa expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Si nos fijamos acá, el parámetro a lambda x es e a la menos lambda x por coseno de lambda x más seno de lambda x. Y fíjese que en la deflexión, cuando tenemos una carga puntual centrada, está dado por esa expresión donde se repite el e a la menos lambda x por el coseno de lambda x más el seno de lambda x. Y eso es a lambda x, ¿no? Por lo tanto, la deflexión nos queda a lambda x por el lambda p partido por 2k'. ¿Sí? Entretenido. Yo encuentro que esto es súper entretenido. Esto lo encuentro muy, muy, muy entretenido en particular. La matemática es muy entretenida. Veamos qué pasa con el giro. El giro, en esta situación, ¿cierto? Ustedes tienen de que, dado que tienen ustedes la deflexión, el giro no es otra cosa que la pendiente de la deflexión. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Pero si ustedes van acá, el giro no es nada, no es otra cosa que eso que está ahí, ¿no? Y eso es la pendiente de la curva. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchas veces, sobre todo cuando uno es joven, uno trata de aprenderse todo de memoria. En la ingeniería no hay que aprenderse nada de memoria. ¿Ya? Por supuesto, en la medida que uno va avanzando, va identificando números, parámetros críticos, pero en la ingeniería siempre no hay que aprenderse, esa es la belleza de la ingeniería, que no hay que aprenderse nada de memoria. ¿Ya? Simplemente hay que pensar. Y simplemente hay que, más que pensar, analizar. ¿Ya? Entonces, el giro, usted dirá, oiga, la ecuación del giro es súper difícil. No, el giro es simplemente la pendiente de la deflexión. ¿Ya? Físicamente usted lo ve ahí, en esa expresión que está ahí. ¿Ya? Se los comento porque lo mismo en algún minuto van a empezar a ver cómo esa expresión de, por ejemplo, tampoco me la acuerdo. Yo hay muchas ecuaciones que no me las sé. Simplemente me hablan, por así decirlo, ¿no? A todos, como ingeniero, a todos no hablan las ecuaciones en algún minuto, pero está esta, por ejemplo. No es esta. Esa, la del corte. Esa habla por sí sola. ¿Sí? Esa es una ecuación que le habla, que en el fondo es muy parecido, ¿no? Corte, giro. Perdón, deflexión, giro. Corte, momento. ¿Sí? A eso voy. No es necesario que se aprendan estas ecuaciones. Simplemente de manera natural les van a empezar a ir hablando. Si es que tiene algún sentido eso de que una ecuación le habla. Es una expresión que a mí me gusta mucho, que las ecuaciones hablan. Entonces ustedes tienen ese giro. ¿Ya? El giro está definido por simplemente la derivada de la deflexión con respecto espacial. Y esto es una derivada espacial, no es temporal, es espacial. Ahora, fíjese bien, nosotros habíamos tomado estas definiciones anteriormente. Fíjese que usted deriva, ¿ya? Deriva el A, usted obtiene esa expresión que está ahí. Si usted deriva el B,
usted obtiene esa expresión que está ahí. Con el C obtiene eso. Y con el D' obtiene eso. Y si usted se fija, es un poquito cíclico, ¿no? Usted parte con A, avanza con B, con C, sigue hasta D, y cuando termina con D y aplica la derivada a D, usted vuelve a terminar en A, pero ponderado por un factor. ¿Ya? Ahora, específicamente con respecto al giro, usted tiene que la deflexión está dado por esa ecuación, lo cual se traduce en la ecuación que está ahí. ¿Ya? Tenemos este factor que ya habíamos conversado por la derivada temporal de la prima, y nosotros ya habíamos derivado la prima. Por lo tanto, nos queda que el giro está dado por esa expresión que está ahí. No es constante. Recuerde que estos parámetros B lambda X, A lambda X son coeficientes funcionales. Eso quiere decir que dependen de X. Aquí lo que estamos haciendo es simplificar esto de una manera notable. ¿Sí? ¿Qué pasa con el momento? Nosotros ya lo vimos, ¿no? Considere esto: deflexión, giro, corte, momento. Veamos qué pasa con el momento. El momento también está relacionado con la deflexión, ¿no? Tenemos eso. ¿Cierto? Ahí también está el tema del, dado que ahí está la deflexión, ¿cierto? Y nosotros lo habíamos visto al principio, está aquí implícito el concepto de corte. Usted tiene esta expresión, ¿cierto? La que relaciona la deflexión y el momento. Cuando usted recoge esto y lo empieza a desarrollar, usted tiene esa expresión que está ahí. Esto se arregla y se empieza a acomodar, ¿cierto? Se empiezan a acomodar los parámetros en la medida que usted empieza a hacer las derivaciones. ¿Ya? Y usted termina con ese coeficiente funcional ahí y con esto acá. ¿Sí? Siempre ese parámetro va a estar ahí presente. Y usted tiene que el momento está dado por esa expresión. ¿Sí? Si vamos al corte, el corte está dado por, se relaciona con el momento a través de esa expresión. Fíjese, corte, momento, deflexión, giro. Cuando usted toma esto, lo deriva, obtiene esa expresión para el corte. ¿Ya? Y esto es para el caso puntual donde usted tiene una carga. Ahora bien, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Agreguemos un auxiliar. Agreguemos un auxiliar. Suponga que usted tiene... Supongamos que estamos trabajando con una correa minera. Las correas mineras son unas estructuras que tienen kilómetros de largo. Y dependiendo del sistema de fundación que tengan, pueden ser correas que tengan fundaciones independientes, puede que tengan algunos tramos con fundaciones continuas. Pero el punto es que si usted mira una correa de arriba, déjenme buscar si encontramos alguna correa minera por acá. Esto es una correa de transporte. Si Google encuentra algo para que la veamos. Parece que estoy con el internet justo porque Google no encuentra algo. Y aquí le podemos poner, a ver.
por aquí hay... Me parece que aquí encontré algo un poquito más gráfico. Voy a echar la última mirada a ver si encuentro algo que me guste más. No, me parece que... No encuentro exactamente una que me guste, pero a ver. Mira. No, la verdad es que me costó encontrar una hora de buena primera. Voy a ver al principio. Ya creo que puedo utilizar esta quizás para hacer el punto. Tampoco es tan buena, pero para mostrarles que por ahí allá. Vamos a copiar esa. Chuta, me la pegó chiquitita. Ah, pero es chiquitita. Ya, bueno, vamos a utilizar esa. Ya. Sí, esto me parece que ya la podemos. Ya, ahí está. Ya. Encontrar imágenes adecuadas para poner en las diapositivas toma harto tiempo. No hay llegar y poner las diapositivas. Por eso siempre me tomo harto tiempo en esta. Me gusta hacer las cosas bien gráficas. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver que aquí hay una correa minera. ¿Ya? Esta es una correa minera. Esta es una correa minera que puede ser que sea mucho más larga de lo que se ve. Para el contexto minero, la verdad es que lo que ustedes ven ahí no es tan largo. ¿Ya? Entonces, estrictamente hablando, estas son, si ustedes se fijan en las fundaciones que están ahí, estas son zapatas aisladas, ¿no? Pero que están a una cierta distancia. No sé cuánto será. En la minería las dimensiones son gigantescas, por lo tanto, aquí el espaciamiento podría ser perfectamente algunos metros. Entonces, vamos a sacar esto, vamos a poner otro auxiliar. ¿Ya? Cuando usted diseña una correa minera, hay algunas correas mineras donde las fundaciones tienen esta configuración. Tiene esta configuración. Sobre todo si no son tan largas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene una carga ahí. Tiene una carga ahí. Tiene una carga ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted analiza el sistema. Vamos a borrar eso. Analiza este sistema como una carga ahí. Un sistema que está cargado ahí. Y un sistema cargado ahí.
¿Y qué es lo que empieza a hacer? Usted se empieza a fijar qué es lo que pasa en este sector. ¿Sí? O qué es lo que pasa en el centro. Porque aquí existe superposición. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una correa minera, por ejemplo, o cualquier estructura que esté con un sistema de fundación continuo, como es el que se está mostrando en este caso, ¿ya? Que se ocupa mucho en correas mineras, ¿sí? Me ha tocado verlo tanto en Estados Unidos como acá. Usted lo que tiene es un sistema en general. Estas correas tienen dimensiones tales que la viga eventualmente puede ser flexible. ¿Ya? Y muchas veces, y la verdad es que muchas veces se diseña flexible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Usted analiza esto de manera independiente. Una correa, perdón, una fundación, la otra fundación, y usted me dirá, ah, pero son la misma fundación. Sí, son la misma fundación, pero usted está con un sistema flexible, por lo tanto, que usted tenga dos zapatas cercanas no implica que puedan comportarse cada una como gusten. ¿Ya? Eso quiere decir de que si hay una que está con algún... puede existir un asentamiento de una de las zapatas, ¿sí? Producto de que por alguna razón las cargas en ese punto son más altas, ¿ya? Sin que las del lado se enteren de que esta se está enterrando. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante tenerlo considerado en el diseño. Entonces, usted diseña la zapata individual como zapata flexible. Usted evalúa qué es lo que pasa en las contiguas, ¿sí? Y ahí viene el tema de la superposición. ¿Ya? Esa es una manera de hacerlo. ¿Ya? Si la zapata le da que es rígida, ¿ya? Eso es rígido y el problema se acaba. Ya sabemos resolver eso. Pero si llega a ser flexible, ¿ya? Hay que analizarlo, hay que ponerse en todos los casos, mejor dicho. ¿Ya? Eso es quizá una buena manera de hacer el resumen de cómo vamos a abordar esto. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos lo que es Big en medio elástico. ¿Ya? Creo que tengo un manual de Big en medio elástico que alguna oportunidad hicimos con Camilo. Camilo, un muy buen tesista que tuvimos con el cual desarrollamos mucho trabajo hasta hace un tiempo atrás. La voy a buscar y voy a tratar de compartírsela. Entonces, eso es Viga en medio elástico. A grandes rasgos, tiene un montón de detalles. ¿Ya? Es una materia muy bonita. Pero tenemos que avanzar. Pero vamos a avanzar en el mismo contexto que venimos desarrollando, pero ahora no desde una perspectiva tan teórica como es la viga en medio elástico, sino que lo vamos a hacer desde una perspectiva un poco más práctica. Y esta perspectiva práctica es, ok, ¿cómo obtenemos el K? El valor de K, que se llama constante de balasto, lo que hace este parámetro K es indicarnos de alguna manera qué es lo que pasa con este suelo cuando lo intentamos deformar, cómo responde. Entonces, evidentemente, eso tiene que depender de las propiedades de resistencia del suelo, así como también de las propiedades de deformación del suelo. Si bien se le llama constante de balasto, tenga presente de que en absoluto es constante. La constante de balasto, así como lo hacemos para geomecánica, geotecnia, cuando analizamos ensayo, esto es no constante y va a depender del nivel de deformaciones que nosotros definamos. ¿Ya? Entonces,
le vamos a llamar módulo de balasto y lo vamos a entender como la resistencia del suelo a deflectarse. ¿Sí? ¿En qué sistema se ocupa? En pavimentos. Los pavimentos son una especie de fundación flexible. ¿Ya? Sería súper interesante hacer un trabajo en pavimento. En losas de fundación, fundaciones continuas. Considere fundación continua la que estábamos analizando anteriormente. Y los pilotes, que los vamos a empezar a revisar el día martes. Entonces, perdón, tengo que hacer algunos ajustes acá. Ahí está. Ya. Entonces, ¿de qué depende? Va a depender del tipo de suelo, por supuesto. De la profundidad, por supuesto. No es lo mismo hacer una placa de carga, que el ensayo con el cual vamos a hacer esto, que es súper importante que sepan sobre la placa de carga. No es lo mismo hacer una placa de carga en superficie que hacerla a nivel de sello de fundación. ¿Ya? Pero lo más interesante es que depende de las dimensiones de la zapata. ¿Ya? Está muy relacionado con el concepto de fundación superficial. ¿Cómo la vamos a definir? Nosotros vamos a tener que hacer un ensayo. Y ese ensayo se llama el ensayo de placa de carga. En el ensayo de placa de carga, como su nombre lo dice, lo que nosotros vamos a poner es una placa. Y esa placa la vamos a cargar. Esa placa tiene que ser lo más rígida posible, lo cual es difícil. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner una placa lo más rígida posible y la vamos a cargar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Evidentemente, cuando tenemos una placa sobre el suelo, lo que vamos a ser capaces de hacer es definir cómo se deforma esto en la medida que lo cargamos. Ahora, se llama placa de carga el ensayo. Eso quiere decir de que esto va a ser carga controlada. Nosotros vamos a cargar el suelo. Es un concepto súper importante y muy diferente respecto a lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de hacer un ensayo triaxial, el ensayo triaxial lo podemos hacer bajo dos condiciones. Lo podemos hacer bajo la condición de deformación controlada o lo podemos hacer bajo la condición de carga controlada. Y la elección de ese régimen de ejecución del ensayo va a definir de manera significativa la interpretación de los resultados. No es lo mismo hacer un ensayo de deformación controlada que de carga controlada. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un ensayo de carga controlada, por ejemplo, usted lo que hace es cargar. ¿Sí? Usted carga y usted dice, ok, voy a cargar 1 kilo, 2 kilos, 4 kilos, 8 kilos, 15 kilos, 20 kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo. Y en base a eso, voy a ver cómo esto se deforma. Cuando usted hace un ensayo de deformación controlada, usted lo que hace es que opera al revés. Usted dice, ok, voy a deformar esto. Cuando yo quiero deformar esto, lo hago hasta fallar.
cuando yo hago fallar mi suelo, ¿cierto? Esto generalmente va a fallar al 20%. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es que voy a deformar mi suelo al 1%. Y en ese proceso de deformación voy a chequear cuánto es la carga que desarrollo. Y voy a pegarle nuevamente de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y así sucesivamente hasta 20. Y por cada paso de deformación, lo que voy a hacer es que voy a ver cómo reacciona el suelo desde una perspectiva tensional. Tiene implicancias grandes. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un ensayo a deformación controlada, usted tiene eventualmente la posibilidad de, si lo hace a grandes deformaciones, lo hace con las combinaciones de carga y densidad adecuada, usted eventualmente va a ver dilatancia. Si existe dilatancia, con un ensayo de deformación controlada la va a ver. En cambio, si usted tiene un ensayo de carga controlada, como la carga controlada va a crecer siempre, salvo condiciones experimentales especiales que usted pueda presentar durante el ensayo, la dilatancia no la va a ver porque usted va a tener un sistema en el cual la carga crece de manera monótona. Usted no va a ver este pic hasta para llegar a un residual. Usted simplemente lo que va a ver es que esto crece. Entonces, en ese contexto es súper importante que tengamos claro de que la carga controlada, perdón, el ensayo de placa de carga, bueno, el ensayo de placa de carga también estrictamente hablando se puede hacer de las dos maneras, ¿ya? Pero en general se acostumbra a hacerlo de carga controlada. ¿Ya? Todo depende de sus capacidades experimentales. ¿Ya? Eso es bastante importante que lo recalquemos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la vamos a obtener? Todo esto que hemos hablado estos últimos 3 minutos ha sido ¿para qué? Para que vean que el K simplemente va a ser una relación que existe entre la deformación y los esfuerzos que se están aplicando. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que garantizar? Tenemos que garantizar de que lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a medir, lo hagamos bien. Entonces, pensemos un poquito el ensayo. Usted me dice deformación y carga en una placa, que esto es en el suelo, tiene que ser en terreno. Y usted dice, chuta, ok. Veamos cómo lo hacemos. Si su placa es chiquitita, alguien que me cuente su hipótesis respecto cuando le menciono la palabra placa. ¿De qué dimensiones se imaginan esta placa? Alguien que me cuente su hipótesis. Cuando yo les digo un ensayo de placa de carga, ¿en qué dimensiones están pensando? ¿Qué dimensiones están considerando para el ensayo de placa de carga? Puede ser algo de 3x3 ¿3 por 3 qué? metros. 3 por 3 metros. Ya. Considere que si usted va a hacer un ensayo de placa de carga, está súper bien, Cristian. Considere que si usted tiene que hacer un ensayo de placa de carga, usted tiene que llevar la placa al terreno. Si usted considera las dimensiones que Cristian dijo, operativamente, ¿cómo le queda hacer un ensayo de placa de carga?
¿qué limitaciones podríamos tener para hacer el ensayo de placa-carga? El transporte de la placa. El transporte de la placa. Ahora, usted me dice de 3x3. ¿De qué material? ¿Qué material le quedaría bien? Valentina, Consuelo, Franco. Este último mes hemos sido bien poquito en las sesiones. Me imagino que de acero, profe. Acero. Entonces, si tenemos una placa de carga de 3x3, que ya sabemos que nos cuesta transportarla, ¿qué pasa con el espesor de la placa? ¿Cómo tendría que ser? Si usted tiene una placa de 3x3, Yo ¿cómo creo que igual tiene tendría? que ser no tan delgada. Pero si usted tiene una placa delgada, eso va a ser flexible. ¿Y podría deformar el suelo? No tan delgada, o sea, más o menos gruesa. Gruesa. Tiene que ser gruesa. Y no un grosor menor. No son, si es de 3x3 y usted quiere que sea rígida, usted necesita un espesor bastante significativo. Porque si además usted es de 3x3 y usted quiere hacer la placa de carga, usted la tiene que cargar al centro, ¿no? Entonces, reconsideremos todo lo que hemos hablado. Que sea de acero. Ok, bien. Tiene que ser operativa. Eso quiere decir que no me cueste tanto trasladarla. Por lo tanto, ¿de qué dimensiones voy a estar pensando? Menores a 3x3. Podría ser de 1 metro cuadrado. 1 metro. 1 metro de lado, 1 metro de diámetro, 0,5. Ya los valores están bastante estandarizados hoy en día. Utilizar 1 metro es adecuado. Pero si utilizamos una placa de 1 metro, igual eso eventualmente podría ser flexible, pensando en una plaquita, ¿no? Por lo tanto, eso tenemos que rigidizarlo. ¿Cómo se rigidiza? Se le pueden poner más platos encima y se carga acá. Ahora el punto es, ¿cómo cargamos? ¿Cómo cargamos esto? ¿Qué necesitaríamos para cargar? ¿Con qué cargamos? ¿Una prensa? Una prensa. Necesitamos una prensa. Necesitamos una prensa. Pero si tratamos de llevar una prensa al terreno, poner la prensa en terreno, ¿cierto? Porque la prensa, una prensa tiene un sistema de reacción. Entonces, ¿cómo ponemos el sistema de reacción en el suelo sin que el suelo arranque? ¿Qué podríamos utilizar entonces? Les voy a proponer utilizar una gata.
Si utilizamos esa gata, ¿qué necesitamos? Cuando usted quiere hacer una gata, piensa en su auto. Cuando usted quiere hacer funcionar la gata, ¿qué es lo que necesita? Piense que la placa de carga es el mismo concepto de cambiarle la rueda al auto, pero al revés. Si nosotros queremos hacer una placa de carga con un auto, ¿quién se mueve? Necesita como un contrapeso. Pero es que por eso, pensemos en esa pregunta. Si hacemos una placa de carga con un auto, quién es el que sale movido? ¿Quién se mueve? El auto. El auto. El suelo ni se deforma. Sí, ok, ya estrictamente hablando probablemente lo hace, pero no es un caso geotécnico. Pero en este caso geotécnico, ¿quién necesitamos que se mueva? El suelo. Por lo tanto, un auto no nos sirve. ¿Pero qué nos sirve? Parecido al auto. Profe, que estaba viendo las imágenes de las placas de carga y casi todo esto, en vez del auto, son pura maquinaria pesada. Es maquinaria pesada. Al menos un camión. Al menos un camión y un camión pesado. Entonces, ese es un sistema de placa de carga. Y ahí ustedes ven las placas, en este caso una placa cuadrada, que está conectado con la gata, ¿cierto? Una bomba hidráulica o de aceite. Y eso tiene una reacción arriba, que tiene que ser algo pesado, un camión. Puede ser un camión, una grúa, un peso de reacción, lo que sea. Pero usted necesita, además de la carga, necesita la deformación. Y como usted es difícil que esto lo ponga al centro, usted necesita monitorear esto de la manera más detallada posible. Y por eso le pone diales en la esquina. Habíamos comentado que la placa puede ser circular, por lo tanto, si es circular, nos basta con que pongamos 3 en un triángulo equilátero, distribuido sobre la placa. Eso está ahí, ahí y ahí. ¿Sí? Entonces, usted tiene diferentes tipos de placa. ¿Sí? Fíjese que el camión que está acá no es tan grande. Probablemente ese camión, bueno, es grande, sí, por supuesto, un camión. Pero muchas veces, dependiendo del tipo de suelo, puede que necesite un tremendo sistema de reacción. ¿Ya? Y puede que si tiene un camión tolva, de estos que transportan material, usted haga el ensayo de placa de carga con el camión tolva con material. ¿Ya? Y usted tiene que especificar esa reacción. Aquí hay un breve video, no sé cuánto dura. Seis minutos. Veamos este videito. Ahí está el camión. ¿Sí? Ahí está el camión. Usted prepara el terreno, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con preparar el terreno? Usted no solamente tiene la maquinaria, sino que tiene que preparar esto en terreno. Y eso quiere decir que usted tiene que tener una superficie relativamente uniforme. Tiene una superficie relativamente uniforme, ¿cierto? Y eso la prepara con una cama de arena, una cama de ripio, gravilla, es lo más sencillo. Usted instala
instala la placa, ¿cierto? Usted pone el camión, ¿cierto? Y empieza a conectar el camión, ¿cierto? Con la placa a través del sistema de carga. ¿Ya? Ahí está puesto el sistema de carga, pero no está puesto el sistema para medir deformaciones. Eso es lo que falta poner. Y ahí están poniendo el sistema de deformación. El sistema de deformación tiene que ser independiente del camión y tiene que ser independiente de la placa. Por lo tanto, fíjense a dónde están puestos esos diales. Esos diales están puestos a través de una barra que es externa, ¿ya? Y que pasa cercana a lo que es el sistema placa-camión. ¿Ya? Y usted empieza ahora a cargar. ¿Sí? Ahora, este ensayo es entretenidísimo, pero obviamente hay que analizarlo. Usted tiene eso. Usted quiere garantizar la rigidez del sistema. El sistema tiene que ser rígido. Y usted va a obtener esta curva. ¿Ya? Va a obtener esta curva. Y esta curva va a tener una porción lineal inicialmente, pero en general esta va a ser una curva que, valga la redundancia, se va a curvar. ¿Ya? ¿Cuál es la sugerencia? Usted puede trabajar con el módulo de balasto en la zona tangencial o puede trabajar con el módulo de balasto en esta zona que se le llama, cualquier punto que esté fuera de la tangencial se le llama secante, y usted puede trabajar con el módulo de balasto secante. El módulo de balasto secante trabaja con una deflexión que depende de las tolerancias que usted tenga. Pero un número que se acostumbra es decir, ok, yo voy a poner un punto cuando la deflexión es de 2,5 centímetros, que coincidentemente son los 2,5 centímetros de asentamiento tolerable, ¿ya? Y donde corte ese punto, voy a medir la pendiente. Con esa pendiente voy a sacar mi KS y voy a determinar mi módulo de balasto secante para una deformación de 2,5 centímetros. ¿Ya? Pero para no rigidizar tanto esa condición, lo único que usted necesita es ser muy específico respecto a cómo define su módulo de balasto. Y usted lo puede hacer con deflexión, no es cero exactamente, sino que una deformación muy pequeña y usted tiene el módulo de balasto tangencial, o bien puede tener el secante dependiendo de la tolerancia de deformación que usted va a tener en su diseño. ¿Ya? Los 25 milímetros, ¿por qué se estilan nuevamente? Es por el tema de que habíamos conversado que 2,5 centímetros era la tolerancia de deformación que vamos a tomar para una fundación aislada. Para zapatas en arcilla, ¿cómo se trabaja esto? Usted ahora lo tiene que llevar al campo de las fundaciones. Usted está trabajando con una placa de 1 metro por 1 metro, de 0,5 por 0,5. ¿Cómo aplicamos esto a las fundaciones? Que eventualmente van a tener tamaños diferentes. Depende de si esto es en arena, depende de si esto es en arcillas, pero por supuesto depende de las dimensiones de la zapata. ¿Ya? Y ahí usted tiene diferentes equivalencias entre, fíjese, módulo de ensayo placa carga con B1. ¿Ya? Todo depende de cómo usted haga el ensayo placa carga. ¿Ya? Zapata rectangular, en general B1 30 centímetros, pero también se ocupan de 1 metro. ¿Ya?
Y creo que con eso ya estamos llegando al final. Ahí hay rangos del módulo de balasto. ¿Sí? Para zapatas largas, ¿cómo varía ese valor de K? Y creo que ya con eso terminamos. Los de fundación. Ahí hay un poquito más de información que puede ser de su interés, que escapa un poquito a lo que es el curso en términos de contenido, pero eso es. ¿Ya? Entonces ya con eso terminamos la tercera parte del curso. Vimos caracterización geotécnica, zapatas superficiales y teoría de viga en medio elástico, y considerando además lo que es el cálculo de la placa de carga, que es súper importante que lo sepamos. Me parece que este es un buen punto para dejar la grabación.